Bienvenidos, feliz día, cualquiera que sea el día en que nos están escuchando. Este es un día espectacular precisamente porque continuamos con este proceso tan maravilloso que es el podcast de Nico y Caro, hoy con algo sensacional, y es cómo vamos nosotros a salir de los círculos viciosos, por qué muchas veces nos quedamos en círculos viciosos. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en estudiar esos comportamientos, esos efectos, esos motivos por los cuales nos quedamos en esas circunstancias que de una u otra manera vemos cíclicas. ¿Listo? Caro, feliz día. Hola mis amigos, es un gusto nuevamente estar aquí con todos ustedes compartiendo toda esta información y hoy quiero saludarlos recordándoles cuál es el sentido de nuestros podcasts, Nico, y es que esta es una herramienta que nosotros hemos definido para hacer servicio a toda la humanidad. Nos interesa que las personas puedan tener una vida mejor, que puedan sanar el corazón, que puedan tener claridad en la mente, y es muy importante para nosotros que esta información llegue a todos los que la necesiten. Así que pues obviamente invitadísimos a que la compartan, porque el sentido específico es que podemos vivir de una mejor manera. Y para eso necesitamos tener conocimiento. Esto es una plataforma de conocimiento, de aprendizaje, de práctica, como siempre lo hemos dicho, para que la humanidad esté mejor, de a un corazón a la vez, pero que llegue a muchos para que podamos hacer las cosas de una manera distinta, de una manera excepcional. Así es, Caro. Bueno, me encanta con esa bienvenida que nos das el poder entrar en este maravilloso camino que es el de cómo entender nuestro pasado y cómo apoyarnos en él para movernos hacia lo que queremos conseguir. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente empiezan a vivir los mismos patrones, los mismos ciclos, las mismas cosas en sus vidas, como que vuelven a aparecer las mismas personas también. Sí. Y pues de repente sentimos que no hay explicación con respecto a eso, como que no le damos no encontramos una razón o un fundamento por el cual está sucediendo esto. Y pues precisamente eso es lo que vamos a construir hoy contigo, Caro. La primera pregunta que tengo para ti es, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué nos metemos en ciclos viciosos? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que la aproximación que los seres humanos tenemos al entendimiento de la vida es una aproximación racional. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos pensando que tenemos que cumplir ciertos pasos para poder llegar a un logro, como si fuera una escalera, ¿no? que estamos recorriendo. Okay. Y que tenemos como si fuera un videojuego, ¿no? Entonces, claro. los primeros niveles tienen un cierto nivel de dificultad que es muy fácil, pero vamos avanzando y a la medida que avanzamos, pues la dificultad es mayor. Pero es muy gracioso como pensamos que terminamos el primer nivel y ya se termina y nunca regresamos allí. Ya pasé ese mundo. Ya pasé ese mundo, exacto. Ya conquisté princesa, como decía Mario Bros. Exacto. Okay. Y resulta que esta es una aproximación muy equivocada, pero que está muy arraigada, ¿sabes? O sea, cada vez que una persona viene a hacer sesiones de coaching conmigo, siempre vienen con esta pregunta, es ¿por qué me está pasando esto otra vez? Sí, por eso la pregunta que estamos contestando en este podcast es cómo salir de los círculos viciosos. Y específicamente tiene que ver con que no tenemos que esperar en ninguna medida, no tenemos que esperar que una circunstancia por la que ya pasamos nunca vuelva. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir? Que finalmente la vida es, entre comillas, tiene una estructura sencilla, ¿sí? Yo me enfrento a una circunstancia, la circunstancia me pone un reto, yo desarrollo habilidades, sobrepaso la circunstancia, okay. Entro en una zona de confort y luego viene una nueva circunstancia retadora para que yo vuelva a hacer lo mismo. Entonces, fíjate que... Caro, repitamos eso porque eso estuvo genial, ¿sí? Para que todo el mundo se acuerde. Espere, entonces, primero circunstancia, sí. ¿Listo? Okay. Después... la circunstancia retadora. Ok, esa circunstancia de reto. Sí. Después... Entonces, yo me enfrento a esa circunstancia. Me enfrento, listo. Bien. Circunstancia retadora, Exacto, me enfrento a la circunstancia, okay. Y eso
hace que yo tenga que desarrollar nuevas habilidades. Ahí está el aprendizaje, desarrollo de habilidades. Desarrollo, crecimiento, Listo. Cuando yo sobrepaso a partir de ese crecimiento la circunstancia retadora, entro en una zona de confort, en un estado de como de apropiación. Yo apropio las nuevas habilidades, apropio las nuevas herramientas. Y esto es lo que muchas personas llaman zona de confort. Listo. Después de que está la circunstancia retadora, después de que tengo el aprendizaje, ¿sí? Obviamente ese reto me hace crecer, es un crecimiento, y después me encuentro de nuevo en la zona de confort. ¿Listo? Es muy importante. Entendido. Sí, entonces, y luego viene otra vez. Y esa es la vida. Así es. La vida es este ciclo de manera permanente. ¿Cuál es la diferencia? Que fíjense que no es un ejercicio escalonado. Es primer nivel y ya lo chequeé y nunca más vuelvo allí. Segundo nivel, ya lo chequeé y nunca más vuelvo allí. No, esa es una manera equivocada. Realmente funciona más como un proceso ondulante, creciente. Veámoslo como un remolino, ¿sí? Como un remolino. Cuando la persona tiene una circunstancia retadora, el remolino sube y la persona tiene que ampliarse para desarrollar nuevas habilidades, ¿sí? ¿Cómo suceden los círculos viciosos? Cuando la persona, en lugar de subir en ese remolino, a partir del desarrollo, en el espiral. En el espiral, exacto. A partir del desarrollo, que los que nos están escuchando en el podcast, ojalá vayan al video que lo estoy explicando con las manos, ¿verdad? Cuando viene una circunstancia retadora que me hace crecer, entonces me sube, y entonces yo tengo que desarrollarme y se amplía el espectro entonces de ese círculo. Cuando el círculo es vicioso, es que yo no crezco, me quedo ahí dando vueltas en lo mismo, vueltas en lo mismo, vueltas en lo mismo, y pues eso es lo que hace finalmente que las personas entren en crisis. El entrar en crisis es hacer siempre lo mismo, porque finalmente eso hace que tengamos los mismos resultados. Por lo tanto, el trabajo fundamental es entender ese ritmo de la vida y sacarle el provecho. Si yo me doy cuenta de que estoy entrando en un círculo vicioso, tengo que llevarme a mí mismo a salir de la zona de confort desde mis habilidades. Entonces tengo que preguntarme cosas como, bueno, ¿qué necesito aprender? Y concretamente, que es lo que nos ocupa en este podcast, es ¿qué tengo que soltar? ¿Qué tengo que dejar atrás de mi pasado para que yo pueda configurarme de una manera distinta desde lo que pienso de mí mismo, desde los mecanismos emocionales que utilizo, y pueda tomar decisiones diferentes y proyectarme diferente y obtener finalmente resultados exitosos? O sea que, según esto que nos estás diciendo, Caro, vamos a cambiar el tema de las escalonadas por el remolino, por el espiral ascendente. Espiral de crecimiento. Espiral de crecimiento. Se llama espiral de crecimiento. Bueno, me parece muy interesante que aclaremos qué es nuevo, ¿sí? Porque claro, con el tema de los peldaños, la gente tiene como, pues en general tenemos la concepción de que cada escalón es nuevo. ¿Sí? Y resulta que con el tema de los ciclos viciosos, el volver otra vez a lo mismo, a los mismos patrones, me estoy encontrando con circunstancias parecidas, ¿sí? O sea, cuando sé que estoy en esta espiral de crecimiento, ¿sí? Y cuando sé que la estoy embarrando en ese ciclo vicioso, ¿sí? Porque pues lo que tú estás diciendo es, en el espiral de crecimiento hay cosas que son parecidas, pero al final estás creciendo. Sí. Bueno, me encanta esta pregunta que haces porque justo ayer me encontré con una persona que vino a hacer coaching conmigo, a hacer el proceso de Exceptional Life Design en mis sesiones, y su primera aproximación al proceso fue, es que yo soy desordenado y toda mi vida he sido desordenado, y pues como que yo ya me acostumbré a ser así, y entonces pues yo ya tengo un rendimiento con base en ese desorden. El problema, y por lo que él estaba llegando al proceso, era porque pues tuvo un diagnóstico en su cuerpo, mejor dicho, le diagnosticaron una enfermedad grave. Entonces dijo, yo necesito
ir a mis controles cumplido, necesito tomar mis medicamentos cumplido, necesito hacer mi cuidado cumplido. Ordenado, ordenadamente, exacto, y mi desorden no me lo permite, y pues mi vida ya está en riesgo, entonces no puedo continuar así. Entonces, ¿qué sucede? Cuando, además yo le pregunté, bueno, pero tú ¿por qué dices que has sido desordenado toda tu vida? Una persona con 38 años. Entonces me dice, pues es que yo desde el colegio, mi mamá, y quiero aquí hacer énfasis en esto, mi mamá es una persona muy radical, muy cuadriculada, que nos enseña, digamos que todo lo tenía muy organizado, y yo desde el colegio fui muy rebelde en mi casa. Entonces era de las personas que no les iba bien en el colegio, que se le olvidaban las tareas, siempre he sido muy despistado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo le dije, mira, por lo primero que tenemos que comenzar es por encontrar cuál es el orden que funciona para ti, que no es el orden que viste en la casa, en tu casa, a partir de la experiencia de tu mamá, porque tal vez ese orden choca con lo que tú eres, con la persona que tú eres, por lo tanto construiste en el otro lado del vector a un humano desordenado, como en ejercicio de rebeldía. Tal cual, eso es lo que estaba pensando, como él se compró el rol de rebelde. Exactamente. El problema de eso es que pues esa rebeldía te ha durado 20 años y ya ha tenido unas consecuencias grandes que están repercutiendo pues en tu salud. Por lo tanto, la vida misma te está diciendo, oye, tienes que encontrar un orden. Eso no significa que sea el mismo orden de tu mamá. Porque es rico ser rebelde, pero un rato, ¿no? No, toda la ¿sabes? vida no. Más allá de que sea rico, es que es necesario. Es necesario, porque si nosotros no nos rebelamos de esos, incluso de los mecanismos culturales, que la representación de la familia finalmente es el mecanismo cultural también, necesitamos rebelarnos de esos mecanismos para poder encontrar los nuestros propios. Y ahí viene el énfasis en la palabra excepcional que tanto hacemos nosotros en esta organización que se llama Vida Excepcional. Es que te corresponde construir tus propias reglas, te corresponde construir tus propios principios, ¿sí? Algo con lo que tú seas congruente y estés completamente alineado, que es que nuestros padres hacen el mejor trabajo con nosotros, mostrándonos a partir de su experiencia lo que ha sido bueno para ellos. Sin embargo, las experiencias son individuales. Por lo tanto, el hecho de que el orden para la mamá haya sido de una manera tan cuadriculada, tan psicorrígida y le haya funcionado muy bien, probablemente porque tuvo 8 hijos, entonces pues necesitaba ese nivel de especificidad en el orden para sacar adelante una familia tan grande. Para esa persona, para mi cliente, pues no era lo conveniente, ¿sí? Entonces yo le dije a él, mira, lo que necesitamos hacer ahora es que vamos a construir un nuevo concepto de orden, que es el que te va a servir a ti, el concepto de orden único para ti. Y a partir de ahí, pues vamos a soltar ese pasado, soltar esas experiencias con tu mamá que generan como consecuencia la rebeldía, y vamos a dejar de ser adolescentes emocionales, ¿sí? Porque finalmente ese es el ejercicio. Me rebelé porque no quería ser como mi mamá, pero tampoco me construí como alguien con quien realmente yo quiero ser, ¿no? Claro. Eso significa que el tipo, como que, pues igual es algo que nos pasa a todos, ¿no? Encontramos una y otra vez circunstancias en la vida, como escenarios en la vida en donde podemos comprobarnos ese gran rol que en algún momento nos compramos y que nos gustó tanto, ¿sí? Eso pasa también con las parejas, ¿no? Pero claro. Como que quiero que me rescaten y al final, cuando me rescatan, hay drama, entonces me quedo con me siento menos ¿sí? Porque entonces él vino o ella vino a rescatarme, pero yo sentí que no fui capaz por mí mismo. Claro. Y claro, llegamos a ensañarnos en esos mismos roles una y otra vez, y tenemos las mismas experiencias. Es como si pasaras la película una y otra vez, pero pues con diferentes personajes, en diferentes planos. Eso es lo que estoy entendiendo con respecto a esto. Así es. Y es importante que entendamos algo, y es que esa circunstancia retadora se nos va a presentar cada vez en mayor medida, como que si no pasamos la lección.
Por eso, vuelvo retomando el ejemplo de la persona que vino ayer a mi sesión, pues ya llegó al punto en el que su vida está en riesgo, ¿sí? Seguramente en el pasado tuvo circunstancias en su trabajo que le exigieron ser ordenado y como que lo intentó, pero pues no lo logró, o en su familia, con sus hijos, lo intenta, con el manejo del dinero, lo intenta, pero no lo logra, hasta que ya llega un ultimátum, la vida te dice, o cambias, porque si no, tu vida ya está en riesgo. Te da muchas oportunidades para esa transformación y ahí es donde hablamos específicamente de los círculos viciosos y cómo salir de ellos. No tenemos que esperar a que venga una crisis a darnos 3 vueltas y a revolcarnos tremendamente, porque además esos momentos críticos son muy costosos desde muchos puntos de vista, sobre todo el emocional, para hacer un cambio. Realmente lo podemos hacer desde el entendernos a nosotros mismos, desde el observarnos a nosotros mismos, y aquí es donde está la clave de lo que quiero mencionar en este podcast, del elegir qué es lo que nosotros queremos construir en nuestra vida. Lo que pasa es que para poder elegir algo distinto, pues necesitamos soltar las cosas que vienen del pasado. Por ejemplo, este chico que vino ayer no sabe cómo construir el orden en su vida, no lo sabe, no tiene idea, por eso continúa en ese círculo vicioso. La única opción que tiene para construir orden en su vida fue lo que le mostró su mamá, y eso va en contraposición de su identidad, completa, en disonancia con su identidad. Por lo tanto, necesita construir desde la creatividad algo distinto. Ok, bueno, Caro, ¿y entonces cómo hacemos? Esa es la segunda pregunta. O sea, ya tenemos claro qué es ese tema del ciclo vicioso. Y empezamos a entender que eso es algo trascendente. Eso no es solamente el que siempre vuelvo al cigarrillo, o siempre pido el mismo domicilio, o siempre hago lo mismo. No. Eso tiene que ver con mecanismos complejos. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago entonces yo para salir de esos ciclos de comportamiento? Lo primero que tenemos que hacer es hacer una revisión de nuestro pasado. Entonces necesitamos observar cuáles fueron los aprendizajes que tuvimos a partir de los mecanismos que nos enseñaron en nuestra familia y en los contextos que fueron realmente influyentes para nosotros, porque pues este tipo de, digamos que de marcos conceptuales que se vuelven finalmente el mapa que nos hace movernos en el territorio de la vida, o sea, la creencia específica, generalmente las heredamos, o sea, nos las endosan nuestros padres, ¿sí? Nosotros no nos cuestionamos. Entonces necesitamos hacer una revisión desde la madurez como adultos responsables de qué es del pasado, qué de esos aprendizajes, qué de esas enseñanzas del pasado finalmente no son convenientes para nosotros. Y después de eso, después de hacer ese estudio y entender con qué sí me quedo y con qué no me quedo y suelto simplemente, a partir de ahí, pues ese es como mi capital para arrancar mi negocio, ¿no? El aprendizaje que tuve de esos marcos culturales que me dieron esa influencia es lo que me permite a mí decir, esta es mi base y a partir de este momento voy a construir algo distinto. Entonces lo primero que tenemos que hacer es revisar ese pasado, limpiarlo. Aquí los invito realmente a que vengan a hacer nuestros procesos de Exceptional Life Design, porque ahí entendemos cuál es el lugar de esas creencias y de ese marco en nuestra vida, y a partir de ahí construir nuevas habilidades, ¿sí? Porque no podemos quedarnos solamente con eso, necesitamos crecer y aprender otras cosas. Entonces aprender a ser más influyentes, por ejemplo, aprender inteligencia emocional para cada vez que venga esta circunstancia retadora, yo no salga corriendo porque me da angustia, no salga corriendo porque me da miedo o me petrifique porque me da miedo. Entonces desarrollar esas habilidades emocionales para enfrentarme incluso divertidamente a los retos de la vida, porque se puede hacer, de eso se trata. También desarrollar otras habilidades blandas, como por ejemplo la capacidad de comunicarme, la capacidad de influir, la capacidad de construir riqueza, que tiene que ver con crear verdaderamente. Todo eso se aprende y eso es finalmente lo que me permite a mí proyectarme de manera exitosa.
tomar decisiones acerca de qué es lo que realmente quiero construir en mi vida, entender cómo desarrollar mi propósito de vida, que también es otra cosa que a veces se nos pierde, ¿no? Entonces yo simplemente hago lo que los otros me dijeron, hacer crecer, reproducirse y morir, ahí en la mitad hacer una maestría, comprar un apartamento y jubilarme y tener hijos, ¿no? Pero resulta que tus talentos son únicos y en ese ejercicio puedes explorarlos para poder proyectarlos y construir tu propio éxito. Entonces, soltar el pasado, apropiar lo que requieres de los aprendizajes, construir nuevas habilidades y proyectar con propósito en la vida. Ok, listo. Vamos paso por paso. Es el primer paso. Estoy hablando muy rápido, pero bueno, es que me emociona este tema. El pasado. Sí. Soltar el pasado. Soltar el pasado. Soltar el pasado. Segundo paso. El segundo paso es desarrollar y apropiar nuevas habilidades. Desarrollar, o sea, tú estás en el pasado, concibes el pasado, lo aceptas. Sí, y fíjate una cosa, el pasado es una fuente maravillosa de recursos. Ok. ¿Sí? O sea, si yo tuve un duelo muy grande en mi vida, ese duelo me permitió entender que soy una persona fuerte. Sí. Que tengo fortaleza interior, o sea, que puedo sacar adelante cualquier circunstancia, porque si eso que me dolió tanto, pues no me mató, entonces cualquier cosa que venga la puedo enfrentar. Entonces eso me lo permite, digamos que ese entendimiento me lo permite esa experiencia que yo tuve en el pasado. Entonces esa organización que necesito hacer del pasado es como hacer un inventario. ¿Sí? Yo cuando reviso en mi pasado, yo puedo darme cuenta de qué es lo que yo tengo. ¿Sí? El segundo paso sería entonces darme cuenta de qué es lo que me falta, que necesito desarrollar. Claro. Entonces ese crecimiento y ese desarrollo de habilidades pues tiene que ver con salir de las zonas de confort, tener nuevas experiencias, tener nuevo tipo de relacionamiento, por ejemplo, ¿sí? Tener más amigos, ser negociante, construirme como un empresario, ascender en la empresa, entonces volverme líder. Pero todo esto parte específicamente de retos que yo me pongo, y si yo no tengo mi pasado inventariado, entonces es muy difícil que yo pueda tomar ese tipo de decisiones. Tal cual. Me encanta todo este sistema, Caro, porque además nos lo entregas de una manera muy profunda, que es una de las propuestas que yo siempre le recuerdo a las personas que nos siguen en el podcast, y esto no es un simple ABC, y fíjate que por eso es que es tan lindo escuchar en este momento a Carolina y que tú te des cuenta de la profundidad y el sentido de cada una de las palabras que ella nos está entregando, porque no es solamente el ABC que tú vas a seguir, sino que desde tu criterio, escuchándonos, empiezas a entender cómo salimos de esos patrones malucos que de una u otra manera nos han llevado a conseguir los mismos resultados. Y el problema es que, bueno, la zona de confort no la podemos normalizar. Tenemos una capacidad maravillosa que se llama el ser humanos, el utilizar el lenguaje, el pensar en trascendencia, el alegar tener espíritu, y eso representa el abandonar, el divorciarnos de la zona de confort, que pues es últimamente lo que he escuchado con la juventud, ¿no? La gente dice, el mundo se va a acabar, ya nos quedan 12 años, sí. Yo para qué me caso, yo para qué tengo hijos, yo para qué me pongo a viajar, más bien me quedo acá y vivo del hedonismo, ¿sí? O sea, el hoy, ya me importa un rábano los demás, me quedé en esta zona de confort, soy el parásito en mi casa y no voy a lograr nada más. Y resulta que el sentido que tiene la vida, y cada uno de nosotros lo puede llegar a percibir, a encontrar ahí adentro, es el tema de trascender. Y para trascender, qué genial explicación, qué mayor explicación que esta de el espiral. Así ¿sí? es. O sea, cuando tú vas hacia arriba y vas creciendo, pues empiezas a entenderlo todo. Y te vas expandiendo además, o sea, cuando nos quedamos en el círculo vicioso, ese espiral pues no se desarrolla, ¿sí? Cuando salimos de la zona de confort, entonces ampliamos nuestra identidad, es decir, nos convertimos en una mejor persona, y también ampliamos nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestros recursos.
que finalmente nos permite sentirnos más amplios, tener mejores resultados, tener una mejor vida, influenciar de una mejor manera a los demás y bueno, todo lo que cada uno de ustedes quiera proyectar en ese sentido. Tal cual. Bueno, Caro, me encanta esto. Y bueno, la siguiente pregunta es algo, pues ya para las personas que nos están viendo allá y es, ¿cómo comienzo? O sea, ¿qué hago yo en el momento en el que encuentro que estoy cayendo en lo mismo? Muy bien. Los mismos trabajos, las mismas parejas, las mismas dietas, los mismos pesos, sube y bajo y una y otra vez. Es como, ¿cómo hago para comenzar? ¿Cómo hago para empezar a tener también esperanza en que las cosas van a ser diferentes? Mira, lo primero que necesitamos entender es que es necesario asumir la responsabilidad, ¿sí? Nadie va a venir a cambiarte la vida. Nadie va a venir a cambiarte la vida. Ni siquiera la vida misma, ¿sabes? Porque la vida te proporciona circunstancias que son muy retadoras, que vienen muchas veces en forma de crisis, pero la vida sí te dice, si no cambias, pues tú verás. Claro. No te obliga a cambiar. O sea, es una oportunidad, claro, de cambio, ¿verdad? Pero finalmente tú te puedes quedar en lo mismo, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es asumir la responsabilidad, entender que nuestra vida es nuestra, es mi vida, y el hecho de que haya tenido un pasado, incluso un pasado nefasto, en donde haya tenido circunstancias traumáticas en el pasado, ese es su pasado. Por lo tanto, usted tiene que cogerlo y organizarlo, inventariarlo, limpiarlo, sacarlo, cortarlo, recortar, o sea, hacer lo necesario para apropiarlo en el sentido en el que usted finalmente quiere. ¿Sí? 1. Entonces, asumir responsabilidad plena. 2. Tomar la decisión de cambio. Porque, así, tal como pasó con el ejemplo que les he puesto a lo largo de este podcast, con la persona que vino, que me dijo que era muy desordenada y que así era, que yo soy así, hasta que vino y me dijo, es que ya tengo que cambiar porque si no me voy a morir. Si no hago mi tratamiento organizadamente, mi vida está en riesgo, por lo tanto ya me tocó cambiar. Entonces, tomar la decisión de cambiar, él lo hubiera podido hacer hace 20 años, ¿sí? Y no esperar tanto tiempo. Entonces, tomar esa decisión de cambio es fundamental. Usar la voluntad, recuerden, yo soy fanática de la voluntad es el mayor de los poderes que tenemos. Si cada uno de nosotros como humanos somos superhéroes, el poder que tenemos es el uso de la voluntad, del libre albedrío. Entonces, asumir la responsabilidad en primer lugar. Segundo, tomar la decisión de cambiar. Tercero, tener la humildad de aprender. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Claro. Pues ahí en ese tercer punto estamos nosotros para ayudarles a ustedes, porque la mayoría de personas ya cuando decide cambiar no sabe cómo hacerlo. Claro. Por lo tanto, pues hay muchos mecanismos, hay que aprender, hay que estudiar, hay que tener nuevas experiencias. Hay una cosa que la gente piensa que solamente a través de ir a la universidad se aprende. Y resulta que no, hay otros espacios como por ejemplo toda la experiencia que tenemos en vida excepcional que genera unos aprendizajes profundos y permanentes. Así es. Pero también hay otras cosas como por ejemplo viajar. Viajar te permite a ti experimentarte de una manera distinta, enfrentarte a circunstancias completamente diferentes que no están nunca en tu zona de confort, por lo tanto tienes que aprender algo distinto. Entonces esa tercera parte es acompañarse de esas nuevas experiencias, entre las cuales está hacer todos los procesos de vida excepcional. La cuarta es entender los mecanismos emocionales, porque cuando yo soy consciente de mis emociones también puedo mis emociones son una brújula. Entonces, si la emoción es de malestar, me está diciendo, ese no es el camino. Si la emoción es de bienestar, me está diciendo, continúa por ahí. Por lo tanto, ser muy consciente de los estados emocionales me permite a mí tomar mejores decisiones.